Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno con un concepto que usamos sin parar, el texto. Pero como vamos a descubrir juntos, un texto es mucho, pero que mucho más que un puñado de palabras puestas en una página. Es una auténtica arquitectura, un tejido que se crea con un propósito muy claro. Para empezar, lanzo una pregunta que igual nos hace pensar un poco sobre lo que damos por sentado. ¿Qué pueden tener en común estas tres cosas, tan distintas a primera vista? Pues aunque parezca mentira, la respuesta es la misma. Pues sí, son todos textos. La clave no está en cuántas palabras tienen o lo complejos que sean, sino en algo mucho más profundo. Su capacidad para tejer un significado completo, para crear un entramado de comunicación que funciona. Vale, vamos a profundizar en esto. La propia palabra ya nos da una pista buenísima. Texto viene del latín textus, que significa tejido. Pensemos un momento en el grito de fuego. Es una sola palabra, sí, pero funciona como un texto completo. ¿Por qué? Porque cumple tres requisitos básicos. Tiene una intención clarísima, que es alertar. Se produce en una situación muy específica, un incendio, y busca un efecto concreto, que la gente evacúe. Vamos, que es un tejido perfecto en su sencillez. Ever, si pensamos en un texto como si fuera un edificio, pues necesita unas columnas bien fuertes que lo aguanten, ¿no? Pues todo texto bien hecho se apoya en tres pilares que son fundamentales para que no se nos venga abajo. Y aquí los tenemos. Esta es, digamos, la santísima trinidad de las propiedades de un texto. Adecuación, coherencia y cohesión. Son como las reglas del juego, esas normas invisibles que hacen que un montón de frases se conviertan de verdad en un vehículo de comunicación eficaz. Vamos a verlas una por una. Venga, vamos con el primer pilar, la adecuación. Podríamos decir que es el pilar del saber estar del texto, ¿no? Se trata simplemente de ajustar el mensaje a la situación. A ver, está claro que no se habla igual con un amigo en un bar que en una entrevista de trabajo, ¿verdad? Pues eso, justo eso es la adecuación. Saber elegir el registro, el canal, el tono, para que todo encaje a la perfección. Después tenemos la coherencia. Este es el pilar del sentido común, por así decirlo. Es ese hilo lógico, invisible, que va conectando todas las partes del texto. Es lo que se asegura de que las ideas no se contradigan, que todo gire en torno a un mismo tema y que el conjunto tenga un significado global. Es, en el fondo, el alma del texto. Y por último, la cohesión. Ojo, que si la coherencia era el alma, la cohesión es el esqueleto. Son todos esos mecanismos gramaticales que vemos, las tuercas y los tornillos que unen una frase con otra, los pronombres, los conectores, los sinónimos, todo eso que hace que el texto fluya suave, sin saltos raros. Bueno, ya tenemos claros los pilares. Ahora toca abrir la caja de herramientas del escritor. Vamos a ver cómo se consigue ese tejido del que hablábamos, cómo se construye la cohesión para que todas las piezas encajen. Aquí se ve muy bien a qué nos referimos con cohesión. Es esa red de conexiones, esos hilos que van uniendo una oración con la siguiente, creando una estructura fuerte y evitando que el texto sea simplemente una lista de frases sueltas, sin más. Estas herramientas se pueden dividir en dos grandes grupos. Por un lado tenemos las gramaticales, como usar un pronombre, por ejemplo, él, para no tener que repetir Luis todo el rato, o la elipsis, que es omitir algo que ya se da por hecho. Y por otro están las léxico-semánticas, que son las que juegan con el significado de las palabras, como usar sinónimos o palabras de la misma familia para no ser repetitivos y mantener vivo el tema. Y dentro de estas herramientas hay unas que son potentísimas, los marcadores del discurso. Son como las señales de tráfico de un texto. Palabritas como, sin embargo, por lo tanto, o en primer lugar, nos van diciendo qué dirección toma el argumento, si viene una curva, una causa o una conclusión. Para que todo quede claro, son fundamentales. Bien, con el telar ya montado y las herramientas a mano ya podemos empezar a tejer diferentes diseños. Porque claro, no todos los textos son iguales. Su forma depende totalmente de para qué sirven. Hay un montón de tipos de tejidos o textos. Por ejemplo, un texto narrativo que lo que hace es contar una historia, pues tira mucho de verbos en pasado. Pero uno argumentativo que busca convencer de algo usa más conectores lógicos y verbos de opinión. Cada intención comunicativa, desde una receta de cocina a un ensayo filosófico, exige una estructura y unas herramientas distintas. Pero a ver, un tapiz no está realmente terminado hasta que alguien lo ve y lo admira. Pues con un texto pasa exactamente lo mismo. No cobra vida de verdad hasta que alguien lo lee. El significado, al final, es cosa de dos. Y es que cuando leemos, nuestro cerebro se convierte en una máquina alucinante de verdad. En cuestión de milisegundos, pasa de todo. Primero, identifica las formas de las letras. Eso es lo perceptivo. Luego, accede a su significado, la parte léxica. Después, analiza cómo se organizan en la frase, lo sintáctico. Y finalmente, ¡zas!, lo integra todo para construir un significado global que sería lo semántico. Es un proceso de una complejidad brutal que, sin embargo, hacemos casi sin darnos cuenta.
Es que comprender no es solo decodificar palabras, es como bucear. Se empieza en la superficie, en el nivel literal que es ¿qué dice el texto? Luego se baja un poco, al nivel inferencial, ¿qué me está sugiriendo? Después, más profundo, al crítico, ¿y yo qué opino de esto? Y al final se llega al fondo, al intertextual, ¿con qué otras cosas se relaciona esto que he leído? Leer de verdad es una inmersión total. Y así es como cerramos el círculo. Quien escribe, el emisor, utiliza la adecuación, la coherencia y la cohesión para tejer su mensaje. Pero el tapiz, como decíamos, solo se completa cuando quien lee, el receptor, desenreda esos mismos hilos con su propia mente. Es una colaboración, un pacto entre dos mentes. La idea con la que nos tenemos que quedar es esta. El significado no es algo fijo que está ahí, en la página. Es un evento, algo dinámico, que ocurre justo en el punto en el que se cruzan quien escribe y quien lee. Es como un baile entre dos inteligencias. Con todas estas herramientas y esta nueva forma de ver las cosas, la pregunta final queda un poco en el aire. Cada vez que se escribe un correo, un mensaje, una historia, se está tejiendo un trocito de realidad. La cuestión es, ¿qué se va a tejer a partir de ahora?